Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Cada vez que yo te encuentro, puedo ver tu amor que es tan inmenso. Cada vez que yo te miro, siento que con amor me estás oyendo. Nadie como tú, pues no hay nadie como tú que pueda. Bienvenidos a la visión humana de la noticia, como cada día acompañándolos a través de tjcatólico.com. Para mí es un gusto poderlos acompañar, llevándoles hasta ustedes la formación y la información en rostros, historias y personas que se van tejiendo día a día, la agenda de la Iglesia Católica, la agenda del Papa Francisco, del Vaticano, la agenda local, los principales titulares en los diarios de nuestra región a nivel local, nacional e internacional, y desde luego también nuestro tema de opinión pública. En este día tenemos la cuestión de los datos personales en esta cultura tecnológica, la protección de nuestra identidad y de parte de la intimidad, como son el cómo manejo mis datos personales ahora que en este sexto continente están las redes sociales, y qué importante es ser responsables con nuestra propia información personal. Vamos con lo más relevante. El Papa Francisco se encuentra ya en Corea del Sur. Durante el vuelo a Corea, el Papa Francisco envió una bendición a China. El Papa Francisco ha enviado durante su viaje un telegrama al presidente de China, Xi Jinping, cuando su avión sobrevolaba el espacio aéreo del país, para expresarle sus mejores deseos y enviar una bendición para esta nación. Tras entrar en el espacio aéreo chino, extiendo mis mejores deseos, dijo el Papa Francisco, a su excelencia y sus conciudadanos, y pido las bendiciones divinas de la paz y el bienestar para la nación. Así lo expresó. El Papa siempre envía telegramas a los líderes de los países cuando sobrevuela su espacio aéreo. Si bien en esta ocasión se ha tratado de una situación especial debido a las relaciones entre China y el Vaticano, el hecho de que el Papa haya recibido permiso para sobrevolar el espacio aéreo chino ha sido considerado como un pequeño paso adelante. El Papa, ahora santo, San Juan Pablo II, tuvo que evitar el espacio aéreo de ese país durante sus viajes a Asia, así que en esta ocasión vemos un pequeño escalón en las relaciones, no solo diplomáticas, sino de fraternidad y de hermandad. Y bueno, vamos a través de la agencia de noticias Euronews sobre la papamanía que llega a Seúl y que ya comienza a apoderarse de las calles. Y bueno, este es el recuento a través de las noticias internacionales en Euronews. La papamanía llega a Seúl de la mano de Francisco. Es el tercer viaje al extranjero del pontífice y el primero a Asia. Hacía 25 años además que un santo padre no pisaba Corea del Sur. El pontífice ha sido recibido a pie de avión por la presidenta del país. Francisco llega al medio de una gran expectación a Corea del Sur, donde el interés por el catolicismo ha crecido de forma exponencial en los últimos años. En apenas medio siglo, los católicos han pasado de ser el 1% al 10% de hoy, con más de 5 millones de fieles, a un ritmo de 100.000 bautizos anuales. En los 5 días que dura la visita hay previstos muchos actos, pero el gran baño de masas en Seúl tendrá lugar el sábado,
cuando el Papa participe en la beatificación de 124 mártires coreanos en la simbólica plaza de Gwanghwamun, en el centro de la capital. A través de Euronews, este es el repaso de lo que ha sucedido en la visita, en la llegada del Papa Francisco a las tierras del sol naciente. Mientras que el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, destacó el viaje que el Papa Francisco ha iniciado en Corea del Sur y señaló que esta visita puede abrir espacios de comunicación y reconciliación entre país y su vecina Corea del Norte. La península todavía está sacudida por muchas tensiones, dijo el secretario de Estado Vaticano, que necesita paz y reconciliación. Yo creo que el viaje del Papa, afirmó, ayudará también en este sentido, el sentido de continuar con la obra de solidaridad para con las poblaciones que se encuentran en la necesidad y favorecer en la medida de lo posible la apertura de espacios de comunicación y de diálogo. Así lo expresó el purpurado en una entrevista divulgada en estos días por el Centro Televisivo Vaticano. El Papa afirmó, el secretario de Estado viaja a Corea para favorecer en la medida de lo posible aperturas de espacios de comunicación y de diálogo entre el líder norcoreano Kim Jong-un y la presidenta surcoreana Park Geun-hye, porque estoy convencido, dijo el secretario de Estado, de que lo que el Papa ha repetido siempre, que solo a través de esta comunicación y el diálogo se puede resolver los problemas que se extienden, señaló. Mientras que para otros especialistas, como son los vaticanistas, dicen el Papa Francisco está en Corea del Sur, pero mirando en el horizonte a Corea del Norte. Así que vamos también a través de la agencia católica de noticias Rome Reports desde la ciudad de Roma, la situación que también se vivió antes de la llegada. Se tenía previsto que el Papa Francisco llegara a las tierras coreanas exactamente hacia las 10:30 de la mañana. Sin embargo, aterrizó a las 10:15 de la mañana, tiempo de Corea del Sur. Pero durante su vuelo, Corea del Norte lanzó misiles antes de la llegada del Papa de corto alcance, los cuales se estallaron en el mar que está frente a Corea del Sur. Veamos esto a través de la agencia católica Rome Reports. Corea del Norte lanzó 3 misiles de corto alcance poco antes de la llegada del Papa Francisco a Seúl. Los misiles se estrellaron en el Mar del Este, también conocido como el Mar del Japón. El ministro de Defensa surcoreano explicó que el lanzamiento se produjo a las 9 de la mañana sin ningún tipo de aviso previo. El avión del Papa aterrizó sin problemas a las 10:15. Aún así, las autoridades surcoreanas mantienen la alerta. Corea del Norte lanzó estos misiles momentos antes de que Francisco hablara de paz en su primer discurso en Corea del Sur. Durante el vuelo, el Papa envió mensajes a los jefes de Estado de los países que sobrevolaba. El más destacado fue el que dirigió al presidente de China, Xi Jinping. Es la primera vez que un avión papal atraviesa el espacio aéreo chino. Muchas expectativas planean sobre el primer viaje de Francisco a Asia, una de ellas que sirva para mejorar la relación entre el Vaticano y China. Es lo que ha sucedido previamente a la llegada del Papa Francisco. Estamos siguiendo paso a paso. Usted puede seguirnos a través de tjcatólico.com. Recuerde también que nuestra plataforma de Facebook, Koinonia Informa, Koinonia Radio, exactamente, puede usted seguirnos, o en Twitter. En nuestro canal de YouTube también puede tener acceso a la repetición de los programas. Recuerde que en punto de las 7 de la noche, en comunión, en oración, vivimos la celebración eucarística. Comuníquese con nosotros al 622-8962 y con gusto estaremos atendiéndolo. No se pierda el tema de hoy en Opinión Pública, la situación de la importancia de la Ley Federal de Protección a los Datos Personales. El cardenal Parolin recordó que este viaje del pontífice se encontrarán con los jóvenes que participarán en la 6ª jornada de la Juventud Asiática, pero también el purpurado, en entrevista divulgada por el Centro Televisivo Vaticano, recordó que el viaje a Corea favorece
en la medida de lo posible, la apertura de espacios de comunicación y de cercanía, de diálogo entre las dos Coreas. Veamos esto a través de Euronews. El Papa anima a las dos Coreas a buscar la paz. El pontífice llegó para una visita de 5 días al país asiático. Francisco I se ha reunido con la presidenta surcoreana a su llegada y utilizó, como ya es habitual en él, un pequeño coche para trasladarse por la capital de Corea. Hace 25 años que un papa no pisaba suelo surcoreano. La búsqueda de la paz por parte de Corea es una causa que nos preocupa especialmente porque afecta a la estabilidad de toda la región y de todo el mundo, cansado de guerras. Estas palabras las ha dicho durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Seúl. El mensaje del Papa llega precisamente un día en el que se ha vuelto a elevar la tensión en la península coreana con el lanzamiento al mar de hasta 5 misiles de corto alcance por parte de Corea del Norte. La situación que sigue registrándose a través de las agencias internacionales de noticias. Y bueno, en Corea encontramos ahora la frescura primitiva de esa experiencia de la iglesia, que precisamente de evangelizada sea evangelizadora y que sea destinaria del anuncio del evangelio, del cual ahora se hace anunciadora y deudora. Fueron las palabras del secretario de Estado Pietro Parolin, quien se encuentra también juntamente en el séquito papal con el Papa Francisco, siguiendo paso a paso desde aquí, desde la visión humana de la noticia. Y también le tendremos reportajes de los coreanos en México, los coreanos también en Tijuana. Vamos a una pausa, regresamos. Koinonia informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. No hay nadie como tú, pues no hay nadie como tú que pueda dar la vida en la cruz. Sin saber qué pasará en mi vida, esperaré en ti. No hay nadie como tú.
No hay nadie como tú en la voz de Unión 3, este trío de chicos que han ofrecido sus talentos, su voz, su música, alabar al Creador. Hoy es exactamente Día de la Eucaristía y desde luego nos unimos a toda la comunidad y a todos los ciudadanos que necesitamos también el alimento de vida, el pan del cielo. Continuamos con más en la cobertura especial desde Koinonia Informa, la radio cultural de la Arquidiócesis de Tijuana, llevándole lo más importante y relevante de la visión humana, de la noticia contada en rostros, historias y personas. Y bueno, en el primer día de su visita a Corea del Sur, el Papa Francisco alentó a los obispos a ser custodios de la memoria y la esperanza de su pueblo, al tiempo que advirtió los riesgos y de incorporar criterios mundanos de éxito y poder a la labor evangelizadora. El Papa Francisco advirtió a los obispos que el testimonio profético y evangélico presenta algunos retos particulares a la Iglesia en Corea, que vive y se mueve en medio de una sociedad próspera, pero cada vez más secularizada y materialista. Es parte del mensaje del Papa Francisco a los obispos. Y bueno, también vamos a ver cómo está el contexto de los católicos actual en Corea del Sur. El crecimiento del número de católicos en Corea del Sur ha sido exponencial en los últimos 50 años. Si en 1949 los católicos representaban el 1% de la población, ahora ya son el 10% total. Entonces el país contaba con apenas 81 sacerdotes, ahora sobrepasan los 4.000. De media, unos 100.000 adultos se bautizan al año en Corea del Sur. En 2011 llegaron a los 109.000. Por ejemplo, ese mismo año se bautizaron 3.000 adultos en Francia y 43.000 en Estados Unidos. No es de extrañar que con estas cifras la Iglesia lanzara en el país asiático el Plan 2020, con el que pretende que los católicos sean el 20% de la población para 2020. Los católicos en Corea del Sur también son una realidad viva en campos como la educación y la salud. Cuentan con más de 500 residencias para ancianos y personas con discapacidad y unos 300 colegios. Esta es la realidad y el panorama pastoral que se vive allí en Corea del Sur. Imaginémonos de cerca de 40, 50 sacerdotes a 4.000 sacerdotes en poco tiempo, propiamente en menos de 25 años. Pero bueno, en estas circunstancias los agentes pastorales, dijo el Papa, sienten la tentación de adoptar no solo modelos eficaces de gestión, programación y organización, que a veces nos traen de cabeza en las cuestiones pastorales y en el mundo de la Iglesia, dice el Papa, pero tomados del mundo de los negocios, sino también un estilo de vida y una mentalidad guiada más por los criterios mundanos del éxito e incluso del poder que por los criterios que nos presenta Jesús en el Evangelio. El Papa Francisco señaló a los prelados subcoreanos que a ustedes como pastores corresponde la tarea de custodiar el rebaño del Señor. Son los custodios de las maravillas que Él realiza en su pueblo. Custodiar es una de las tareas confiadas específicamente al obispo, cuidar del pueblo de Dios. Este concepto y además una experiencia, porque más que ser un concepto, una simple palabra, fue ampliamente desarrollado, viene a mi memoria, en la primera homilía del Papa Francisco en aquel 19 de marzo en el que iniciara la misa de pontificado en el día de San José, en el que habló de qué significa custodiar. Llamó también a ser custodios, obviamente, los líderes religiosos, los líderes políticos, a custodiar el mundo como lo hizo San José. Un poco he seguido esta línea del Papa Francisco, muy enriquecedora, lo que significa custodiar la creación, custodiar el interior del hombre, custodiar también el mundo, la sociedad. Y bueno, parte de lo que hacemos aquí en la visión humana de la noticia es también poder custodiar esos valores y principios de los que tanto se habla, pero que en ocasiones decimos, ¿dónde están? ¿Cómo hacerle para poder introducirlos en la madeja de la sociedad de hoy? Pero seguimos con más porque vamos a compartir con ustedes que la comunidad coreana en México tiene también repercusiones importantes, no solo en nuestra frontera, por la presencia y bueno, ahorita por estas situaciones de crisis económica se ha visto mermada la presencia de empresas coreanas. Sin embargo, también durante los años 80 y 90, el impulso que tuvo en México y especialmente
precisamente en la frontera, la comunidad coreana es de gran relevancia, pero vamos a ver a través de este parte del documental del canal 11 de México, un canal cultural obviamente, la presencia de los coreanos en México. Llegaron de un país lejano, geográfica y culturalmente. Es la comunidad coreana de la Ciudad de México, comerciantes que se asentaron en las inmediaciones de la Colonia Juárez a partir de los años 80. En Corea tienen condiciones para desarrollarse, pero les ha traído más la idea de poder incrementar sus ingresos yéndose a otros lados. Y muchos de ellos lo iniciaron en Estados Unidos. Y esos grupos han formado redes de inmigrantes que se mueven por toda América Latina. En México enfrentan la barrera del idioma y sobre todo una cultura diferente. Nosotros cultural siempre se llama pali, rápido. Por decir, puede mañana y hoy mejor. Así mentalidad. Pero mexicano, mañana, ¿no? Es un poco diferente. La dura competencia que representan para los comerciantes locales ha creado ciertos prejuicios. Los coreanos han generado una capacidad de trabajo, una tenacidad tal y que los lleva, sobre todo cuando se trasladan a tierras extranjeras, a redoblar más sus esfuerzos. Entonces, eso los hace, desde luego, aparecer como unos competidores muy fuertes. De ahí a tipificarlos realmente como una mafia siniestra, pues hay una cierta distancia. En la zona rosa existen ya toda clase de negocios, desde restaurantes, estéticas y panaderías, hasta guarderías. Y en la escuela, las nuevas generaciones conservan su identidad. Es muy importante para la comunidad de nosotros. La mayoría del tiempo enseñamos lengua coreano, pero hay más que cultura de nosotros. La cultura que se mezcla también, la presencia de los coreanos en México. A este propósito, el Papa Francisco, en su mensaje a los obispos de Sur Corea, ha destacado que son además herederos de una extraordinaria tradición que surgió y se desarrolló gracias a la fidelidad, a la perseverancia y al trabajo de generaciones de laicos. Es significativo que la historia de la Iglesia en Corea haya comenzado con un encuentro directo con la palabra de Dios. El Papa alentó especialmente a los obispos de Corea del Sur a que se ocupen de la educación de los jóvenes, apoyando la indispensable misión no solo de las universidades, sino también de las escuelas católicas desde los primeros niveles, donde la mente y el corazón de los jóvenes se forma en el amor de Dios, a su Iglesia, en la bondad, en la verdad, en la belleza, para ser buenos cristianos y ciudadanos honestos. Así que vamos con el siguiente reportaje, porque ya ahora pasamos de México a nuestra Tijuana. Los coreanos en Tijuana es una comunidad muy importante. Veamos este reportaje a través de un día y de una celebración que tiene mucho que ver con la fe, con la tradición, con la experiencia espiritual. Es un día de acción de gracias, precisamente en la comunidad coreana aquí en Tijuana. Con la finalidad de dar gracias por lo obtenido durante el año, la comunidad coreana en Tijuana celebró el Festival de Acción de Gracias, el cual consiste en reunirse con sus familias para también recordar a sus ancestros. En su segunda edición en la ciudad, se reunieron familias y amigos para conocer más de la cultura coreana. El pueblo coreano le da gracias a sus ancestros, a Dios, por los beneficios recibidos y premia a aquellos que estuvieron anteriormente y con su esfuerzo han hecho que Corea sea ahora una potencia mundial y su gente tenga un nivel de vida muy alto. El festival es una fiesta nacional en ese país, en donde cada uno de los ciudadanos regresa a sus pueblos natales para compartir con la familia lo obtenido durante un año en la cosecha. Por ello, la comunidad coreana, al no poder regresar a su país para estos festejos, se reunió en el Parque Morelos de esta ciudad. Con la nueva cosecha prepara la comida y todo eso,
y se reparten entre familiares. En esas fechas todos los familiares se van a su pueblo natal, ahí se juntan y se divierten, comen, luego da tributo a sus antepasados. Para la comunidad coreana residente en Tijuana, es de suma importancia realizar estos festejos que son representativos de su país. Por ello, es igual de importante que su cultura se dé a conocer a los mexicanos. Esa fiesta haciendo esta fiesta quiere decir mantener nuestra costumbre de los antepasados. Entonces, haciendo pasado, nosotros sentimos como identidad coreana y luego también unimos comunidad coreana. Los festejos se unen al 50 aniversario de relaciones. Koinonia informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. La Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión te invita a su Avivamiento 2014. Este 16 de agosto de 2014 en la parroquia de San Martín de Porres, aquí en Tijuana. Predicador, presbítero Daniel Gañón. Y en la alabanza, John Carlo. Comunícate para más información al 496-7689. Cooperación desde 150 pesos. Te invitamos. Avivamiento 2014. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Puedo oír el susurro del misterio y cada vez que en el pan estás expuesto, recuerdo que te has quedado con nosotros. No hay nadie como tú, pues no hay nadie como tú que pueda dar la vida en la cruz.
sin saber qué pasará. Pues no hay nadie como tú es el tema que estamos escuchando, como siempre promoviendo la música católica a través de Koinonia Informa, la visión humana de la noticia. Ellos son Unión 3, no hay nadie como tú, y siempre el Creador lleva la delantera en su providencia y siempre se nos adelanta para llenarnos de bienes. Así que vamos con lo más relevante en la agenda local, nacional e internacional, siguiendo las principales diarios de nuestra región. En frontera.info, en su sitio web, se resalta que hijos de policías caídos reciben paquetes de útiles. Se entregaron paquetes de útiles escolares y zapatos a hijos de policías municipales de nuestra entidad en Tijuana, así como de agentes que cayeron precisamente cumpliendo su deber. El gobierno no ha dado respuesta a problemas de transporte. Esta es una de las situaciones también que hemos seguido en la agenda social y especialmente en un tema dedicado a la situación del transporte público aquí en la visión humana de la noticia. Bueno, el gobierno no ha dado respuesta a problemas de transporte. En artículo de Esther Hernández dice que el gobierno municipal no ha dado respuesta a los problemas de transporte público y el diálogo está agotado, declaró Jesús Lemus de la empresa Verde y Crema. Seguimos igual o peor, hoy la impunidad con la que se maneja la Dirección de Transportes está presente, fue lo que manifestó. La remoción de funcionarios, dijo, es necesaria porque ya demostraron su incapacidad. Estas afirmaciones son fuertes, pero es una situación que está presente en medio y bueno, al final de cuentas, entre los dimes y diretes, quienes vivimos afectados somos propiamente los ciudadanos. Damas voluntarias de Cruz Roja llevarán alegría a la casa Eunime. Las damas voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tijuana, visitaron la casa hogar Eunime. Esta casa hogar, quien alberga niños para apoyarlos con el tratamiento de VIH. La coordinadora de damas voluntarias, en artículo de Redacción Frontera de la benemérita institución, Tatiana Michel, comentó que con estas acciones se beneficiaron a un total de 40 niños a quienes se les impartió una plática sobre higiene bucal. Se trabajaron temas como los principios, prevención, seguridad vial a través de juegos como la lotería y la memoria. De igual forma, se amenizó la visita con la participación de un músico flautista, estimulando la imaginación de los menores, al contarles cuentos al compás de la música. En este sentido, las damas voluntarias colaboraron personificando a los personajes de las narraciones maravillosas. Esas son las notas. Es la visión humana de la noticia contada en esas buenas noticias que brotan del corazón, no solo de un altruismo, sino de una misión que se va desarrollando en la vida. Así que bien por las voluntarias de la Cruz Roja en nuestra entidad. Continuamos con más, porque el Estado crea 40,000 empleos, pero la situación también sigue empeorando para nuestra zona fronteriza. Baja California se ubica en primer lugar nacional en generación de empleos por cada 1,000 habitantes, por encima del Distrito Federal y de Nuevo León, pero también se denuncia las situaciones en las que, según los especialistas, la situación que sigue viviendo la frontera es cada día más complicada. Por ejemplo, la Canaco pide bajar precio a importación. El presidente de la Canaco, Gilberto Leiva Camacho, insistió ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía sobre la propuesta para reducir los costos en las importaciones de los autos. Y bueno, mientras se afirma que es cierto, el Estado crea 40,000 empleos, hoy también en frontera.info se puede leer este artículo sobre los especialistas del Colegio de la Frontera Norte que consideran que se está derrumbando la economía de Baja California. Registra una caída libre en la economía en el primer trimestre del 2014 y está en la puerta de la recesión económica. Mucha atención. El doctor Alejandro Díaz Bautista, economista, investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y catedrático del Colegio de la Frontera Norte, puntualizó que Baja California, Sinaloa y Morelos registraron los peores desempeños económicos estatales. Esta situación es alarmante
está confirmada, según lo que él afirmó en este artículo de Yolanda Caballero de Frontera, la actividad económica estatal para el primer trimestre del 2014, por lo que es necesario impulsar la economía de Baja California en el corto plazo, fue lo que se puntualizó. Pero vamos con el Sol de Tijuana. También el día de hoy está la situación del canal y la zona este con focos violentos. En el bordo 1 de 3 son adictos y delinquen. Esta situación en artículo del Sol de Tijuana de Feliciano Castro Loya, la tasa de homicidios en Tijuana ha disminuido entre 5 y 6 puntos porcentuales, aseguró ayer Alejandro Lares Valladares, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, precisando además que los reportes al 066 de robos y narcomenudeos tienen una alta presencia en la zona este, pero también en el perímetro de la canalización del río Tijuana, pues una de las 3 personas que habitan el canal delinquen por su necesidad de la droga. Es la situación que siempre ha estado esta cuestión del famoso bordo del canal del río, y bueno, una situación también que continúa en la agenda social de nuestra identidad. Vamos con más en el Sol de Tijuana. Porque desde hace 30 años el salario no alcanza. Ha sido poco, sería la forma en que se abordó el tema del salario mínimo y el intento de hacer una encuesta nacional para saber qué opina la gente. Es obvio que todos estamos de acuerdo en que los salarios están bajos. A veces pareciera un poco las cosas que se pudieran hacer o encuestar, ¿verdad? Y dar la opinión no llegan a la vida del ciudadano de a pie. Y hay otras situaciones que quieren hacer encuestas y nos llevaría un año en la encuesta, y si el universo de la encuesta, y si cuántos fueron los encuestados, pero al final de cuentas, bueno, ¿cuál es lo efectivo? Continuamos con más en esta localidad, porque en lo que tiene que ver con las situaciones de nivel nacional, le compartimos aquí en la visión humana de la noticia que también está la situación de la realidad que mexicanos sostienen turismo. La mayoría de los ingresos que recibe el sector de turismo en nuestro país son propiamente de mexicanos, es decir, de los propios connacionales que viajan hacia diversos puntos de la República Mexicana. El Pleno del IFETEL decidió someter a consulta pública el anteproyecto de acuerdo mediante el cual se establece el procedimiento para la presentación de la solicitud electrónica de registro en tarifas. Aprueba el Instituto Nacional Electoral casilla única para comicios. El Instituto Nacional Electoral de México aprobó el modelo de casilla única para las elecciones concurrentes del 2015 en 17 entidades federativas. Y bueno, se alejó de costas nacionales la tormenta tropical Karina. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Karina, localizada al suroeste de la península de Baja California, avanza hacia el oeste sin afectar el territorio nacional. Vamos con más en lo que tiene que ver con las internacionales, porque la situación de tropas ucranianas atacan con artillería la ciudad rebelde de Donetsk, que continúa esta realidad allí en Ucrania. Y bueno, la violencia llega a salas de emergencia en Venezuela. Por año los hospitales fueron uno de los pocos sitios relativamente seguros en este país sacudido por la violencia. Hoy ya ni el hospital respetan. La Cruz Roja Internacional entrega en Gaza material hospitalario. El Comité Internacional de la Cruz Roja apoya el sistema de salud en Gaza y en la última semana entregó material hospitalario, incluyendo unidades de sangre, por la realidad que se vive allí entre palestinos e israelíes. Eviten inútiles muestras de fuerza, Papa a Coreas. En el primer discurso de su viaje a Asia, el Papa Francisco resaltan las internacionales a la presidenta surcoreana Park Geun-hye, que la paz requiere perdón y respetos mutuos. Liberia decide quién recibirá fármaco para ébola. Liberia enfrentaba un dilema moral el jueves, decidir cuáles pacientes de ébola recibirían unas cuantas dosis de un fármaco experimental que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Continúa también las situaciones
donde chocan ejército y rebeldes y siguen cobrando víctimas en Irak. Al menos 4 niños murieron el jueves en enfrentamientos entre combatientes suníes y soldados iraquíes al oeste de Bagdad. Y bueno, sigue la situación también de búsqueda de cuerpos en edificio colapsado en Bangkok. En total se han encontrado 10 cadáveres de víctimas del accidente pertenecientes entre 30 a 40 trabajadores que construían el edificio, pero que colapsó el pasado lunes. Israel y Hamas acuerdan extender tregua, una prórroga de 5 días de una tregua en Gaza pareciera mantenerse el jueves a pesar de un difícil comienzo, avivando un cauto optimismo sobre los avances en las negociaciones en curso en el Cairo. Continuamos con más aquí en la Visión Humana de la Noticia. Al regresar no se pierda el tema de opinión pública de hoy, que es la situación de cómo proteger nuestros datos personales y cómo se exponen los datos personales hoy en las redes sociales. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Ven y sígueme, no mires atrás. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme. Pasa un momento agradable. Cena, conferencia y además la bendición de las futuras instalaciones de Koinonia Radio a cargo del excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. El sábado 30 de agosto en punto de las 8 de la noche en Avenida Popocatépetl, Manzana 24, lote 22 en la colonia Camino Verde. Tu colaboración es de $20 o 250 pesos. Bendición de las futuras instalaciones de Koinonia Radio. Una cena exquisita. Incluye una copa de vino. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Yo esperaré en ti, pues no hay nadie como tú. Eres vida y libertad, la vida en la cruz, sin saber qué pasará en mi vida. Yo esperaré en ti. No hay nadie como tú.
Continuamos con más hermanos y hermanas que nos siguen a través de tjcatólico.com. Agradecemos también, como siempre, la disponibilidad, la atención de nuestros controles en staff y en producción también de Moramay, a quien agradecemos la transmisión de nuestra visión humana de la noticia. Gracias por su colaboración. Y bueno, vamos a nuestro tema de hoy porque resulta que existe una ley federal de protección a los datos personales, y es que me estoy refiriendo a una situación que ya hoy es muy común y a veces la ingenuidad toca a nuestras vidas, a nuestro compromiso personal, y resulta de que somos no solo ingenuos, sino en ocasiones nos justificamos diciendo no lo sabíamos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares es un cuerpo normativo de México aprobado por el Congreso de la Unión el 27 de abril de hace exactamente 4 años, del 2010, mismos que tienen como objetivo regular el derecho a la autodeterminación informativa. Esta ley fue publicada el 5 de julio del 2010 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 6 de julio del mismo año. Y bueno, esta Ley de Protección de los Datos Personales habla de los derechos de los titulares de los datos personales, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y bueno, también la protección de estos datos personales, de las autoridades, de los procedimientos de protección de los derechos, de las infracciones y sanciones y procedimientos de verificación. Por eso, a través de la revista del consumidor, quien encuentra este material también en las redes sociales, vamos a ver la situación de la privacidad de los datos personales. Un espía navega contigo por internet y tú ni por enterado. El hecho de que tu vida esté tan inmersa en la red te hace presa fácil para que las empresas vigilen paso a paso tus gustos y preferencias. Pero ¿hasta qué punto rebasa la privacidad? Esto es Consumidor Yo. Quizá te sorprenda saber que alguien vigila tus movimientos, pero las empresas están aún más sorprendidas de lo que pueden lograr gracias al maravilloso mundo de Internet. ¿Qué es lo que les interesa a las empresas obtener? Básicamente, pues es quién es esa persona, pero lo más importante es cómo lo contacto, dónde lo encuentro. Y otro dato importante es qué le gusta, qué consume, hacia dónde le puedo encaminar la publicidad, sobre todo, ¿no? Teniendo esos tres datos, las empresas están, pues digamos que ya del otro lado. Antes las empresas te enviaban catálogos de diversos productos a tu correo, pero hoy te hacen llegar emails o banners publicitarios enfocados a tus preferencias. ¿Y cómo te imaginas que ellos conocen tus preferencias? Pues hay muchas formas en que los pueden obtener, ¿no? A través de promociones, de rifas, de descuentos, de déjanos tus datos y descargas algo de aquí. Para las empresas es vital estar en redes sociales actualmente porque los usuarios comparten en las redes mucha de su información de consumo, de sus hábitos de consumo, sin darse cuenta que las empresas los están escuchando. Hay software de monitoreo en donde se pueden observar todas las conversaciones que se están dando en redes sociales, todas. Y esto no es una invasión a la intimidad de las personas, no se está rompiendo con ninguna ley de datos de privacidad, no se está invadiendo el espacio vital de ningún usuario, porque cuando tú publicas algo en una red social, lo estás publicando en un lugar público, ¿no? Valga la redundancia. Significa que ya está disponible para quien pase por ahí. Es como tener un focus group, es como hacer una encuesta masiva, pero dentro del área de confort de cada uno de los usuarios, porque están hablando con gente de confianza, con sus amigos. Las empresas ya están aprendiendo de los hábitos de consumo de los usuarios a partir de escucharlos en las redes sociales. Facebook se traduce a 70 idiomas alrededor del mundo y en mayo de este año alcanzó los 600 millones de usuarios. Facebook, al igual que Twitter y al igual que Google Plus, que es la nueva red social de Google, y todas ellas no son otra cosa más que software. Es un programa.
Esta es la situación que estamos ya afrontando en las redes sociales, que son buenísimas, tecnología, rapidez, comunicación, pero hoy necesitamos la formación para la información y bueno, la formación para poder estar informados también y entrar en esta madeja de la comunicación es precisamente conocer que existe la Ley Federal de Protección de los Datos. Por ejemplo, a veces me piden el correo y eso, y después te llega un montón de publicidad y dices tú, bueno, pero esto ¿por qué me está llegando? ¿O por qué me están mandando? Bueno, porque alguien está haciendo uso precisamente de tu información. El contenido de la Ley Federal de Protección de los Datos señala que los objetivos de la misma son garantizar la privacidad de las personas físicas y su derecho a la autodeterminación informativa, que sus disposiciones se aplicarán a los tratamientos automatizados o no automatizados de información personal que realicen personas físicas o morales. Así que vamos a ver sobre la red social indiscreta. Para darle continuidad a este punto, hoy en Opinión Pública, la situación de nuestros datos personales en las redes sociales. ¿Siempre te aparece en Facebook publicidad relacionada con el deporte? ¿Será porque apareces en muchas fotos corriendo un maratón o una carrera? Cuando planeabas un viaje a Cancún con tus amigos, ¿te aparecieron ofertas de hoteles y aviones para dicho destino turístico cada vez que abrías tus correos? Esto no es casualidad. Tu comportamiento en Internet y en las redes sociales le proporciona a las empresas la información necesaria para engrosar su base de datos y saber cómo atraparte. El problema no es la invasión publicitaria que comenzarás a recibir, sino ignorar en manos de quién están tus datos. En este caso, los 3 consejos básicos son: 1. Nadie te obliga a revelar tus aficiones, situación amorosa o preferencia política. Evita dar esta información cuando no es necesario. 2. No actives la opción de localización GPS en tu cuenta de Twitter o en tu celular. No te conviene que el mundo se entere en dónde pasas la mayor parte del tiempo. 3. Si quieres utilizar una aplicación en tu Facebook, la cual debe acceder a absolutamente toda tu información para ser instalada, mejor abstente. Recuerda que tú eres el que decide hasta dónde quieres compartir información. Continuamos con más, estamos hablando en el tema de opinión pública aquí en la Visión Humana de la Noticia, donde le llevamos la información y la formación a través de rostros, historias y personas. Estamos siguiendo paso a paso la visita del Papa Francisco a las tierras del sol naciente. Hemos seguido también las principales actividades y titulares de los diarios de nuestra región a nivel local, nacional e internacional. Y bueno, estamos hoy enriqueciendo nuestra opinión pública y la situación de los datos personales. Los modelos de legislación en materia de protección de datos personales a nivel mundial, se reconoce la existencia de 2 modelos en materia de protección de datos personales, general y sectorial. El modelo general se adopta por la mayoría de los países, especialmente por la Unión Europea, y entre sus características se encuentran diversas materias, pero el modelo sectorial es aplicado a los Estados Unidos y tiene algunas características, por ejemplo, que no existe un instrumento legal único que regule la materia. Las diversas dependencias pueden emitir las normas que estimen convenientes para su sector. De los principios de protección de datos personales, la ley retoma el modelo general de los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Resulta de suma importancia los principios de consentimiento, información y finalidad en el uso que se le dan a mis datos personales, en virtud de que los responsables solo pueden realizar el tratamiento de datos personales si los titulares de los mismos otorgan su consentimiento para las finalidades señaladas en el aviso de privacidad. Privacidad, esta parte que es importante, y los abusos que hoy tenemos. Nos quejamos de algo, pero nosotros mismos lo hacemos público y lo cuelgan y lo ponen en las redes sociales. ¿Hasta qué punto debemos llegar y hasta qué punto no? Por eso vamos a continuar, porque proteger los datos personales es también una responsabilidad con nosotros mismos. Tus datos personales son tu personalidad virtual y por lo tanto reflejan qué y cuánto tienes, además de cómo lo manejas. Esta información tiene valor para algunas personas, además de ti. Así que cuidarlos es tu deber y derecho. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares establece las reglas, requisitos, condiciones y obligaciones que deben seguir todos los particulares que recaben y manejen datos personales.
Hacer uso de ellos respetando la ley desde el momento de su obtención. No utilizar medios engañosos o fraudulentos para obtenerlos. Obtener tu consentimiento o autorización para su tratamiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 10 de esta ley. Darte a conocer el aviso de privacidad. Recabar solo aquellos datos personales que sean necesarios para las finalidades para las que se obtienen. Solo utilizar tus datos personales. Solo utilizar los datos personales y darlos para la finalidad que tienen. Obviamente, cuando esos datos ya son utilizados con otra finalidad, entonces es cuando nosotros también podemos proceder. La Ley de Datos Personales aprobada por el Congreso Federal recoge elementos de los modelos general y sectorial y se erige como un instrumento normativo necesario para proteger la privacidad de las personas respecto al tratamiento que pueden dar otros particulares a su información personal. De sus disposiciones se desprenden que los datos de los individuos se protegen desde todos los ángulos, en virtud de que la información proporcionada por las personas en su carácter de clientes en la contratación de todo tipo de servicios. Así que mucha atención con los datos personales. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Sigue aquí en Koinonia Radio, la radio cultural de la Arquidiócesis. Gracias por su voto de confianza. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.